Bueno, en este videito vamos a repasar lo que les había mandado en formato PDF, que eran las propiedades de las potencias y las raíces. Entonces, una potencia es cuando yo multiplico sucesivamente un número. Por ejemplo, si tengo 2 elevado a la 3, para que recordemos un poquito. 2 elevado a la 3 significa multiplicar 3 veces el número 2. 2 por 2 da 4 y 4 por 2 da 8. A este numerito que está acá abajo se lo llamaba base. Y a este numerito que está acá arriba se lo llamaba o se lo llama exponente. Entonces, el exponente me indica cuántas veces debo multiplicar el número que tengo de base. Esto es un repaso general de las potencias. Ahora, hay algunas potencias que son especiales y que dan lugar a algunas propiedades de la potencia. Vamos a escribirlas acá en un cuadrito, así nos quedan escritas. Entonces, propiedades de las potencias. Primera propiedad de potencia, a ver si le podemos poner la letra un poquito más grande. Ahí está. Cualquier número elevado a la 1 da por resultado el mismo número. O sea que si yo tomo un número cualquiera, que lo vamos a representar con la letra A, y lo elevo, vamos a escribirlo primero, cualquier número elevado a la 1 da el mismo número. Entonces, si yo tomo un número cualquiera A y a ese número lo elevo a la 1, lo que voy a obtener de resultado es otra vez ese numerito A. Esa es la primera propiedad de potencia. Segunda propiedad de potencia. Cualquier número elevado a la 0 da 1. Entonces, otra vez, si yo tengo un número cualquiera que lo vamos a representar con la letra A y lo elevo a la 0, esto da por resultado 1. No importa quién sea el numerito A. Puede ser positivo, negativo, fracción, decimal, el que sea. Elevado a la 0 da 1. Y la tercera propiedad especial de las potencias, vamos a escribirlo más abajo, es que el exponente negativo invierte la base. Entonces, si yo tengo un numerito cualquiera A y lo elevo a un número negativo, por ejemplo el menos 1, ese menos en el exponente va a invertir la base, es decir, voy a tener 1 sobre A elevado a la 1, porque ahora ya, como invertí la base, el exponente deja de ser negativo. Vamos a ver algunos ejemplos, con fracciones y todo. Por ejemplo, de la propiedad 1. Si yo tengo 1/3 elevado a la 1, cualquier número elevado a la 1 da el mismo número. Si yo tengo menos 5/2 elevado a la 1, todo número elevado a la 1 da el mismo número. Veamos algunos de la propiedad 2.
La vamos a hacer abajo. Si yo, por ejemplo, tengo menos 1,5 elevado a la 0, todo número elevado a la 0 da 1. Si yo tengo, por ejemplo, menos 4 séptimos elevado a la 0, cualquier número elevado a la 0 da 1. Si yo tengo menos 573, 573 elevado a la 0, esto siempre da 1. Y para ver un ejemplo de la propiedad 3, si yo, por ejemplo, tengo el número 4 elevado a la menos 1, como el exponente es negativo, voy a invertir la base. El inverso de 4 es un cuarto. Recordemos que los números enteros, como el 4, abajo tienen un 1, que no se escribe, pero acá abajito tendría un 1. Entonces, al hacer el inverso, por el negativo del exponente, queda el 1 arriba y el 4 abajo. Como ya apliqué el menos del exponente, entonces ahora es positivo. Un cuarto a la 1 es un cuarto. ¿Por qué? Por la propiedad 1. Cualquier número elevado a la 1 da el mismo número. Supongamos que tengo la fracción menos 7 tercios elevado a la menos 1. Otra vez, el exponente negativo invierte la fracción. El inverso de 7 tercios de menos 7 tercios es menos 3 séptimos. El signo no cambia. El inverso lo que hace es dar vuelta. Elevado a la 1. Todo número elevado a la 1 da el mismo número. Y así resolvemos siempre. Ahora, además de estas propiedades, nosotros tenemos algunas propiedades que tienen que ver con potencias que tienen la misma base. Y ahí vamos a ver algunas soluciones para hacer, por ejemplo, el ejercicio 39. O para resolver algunos cálculos combinados también. Lo vamos a hacer con fracciones, que es el último tema que estamos viendo, pero también aplica a los números negativos. ¿Sí? Todo esto que yo estoy explicando y poniendo ejemplos con fracciones también vale para los números negativos. Estoy dando los ejemplos con las fracciones porque es el último tema que estamos viendo. Entonces, cuando yo tengo una potencia que tiene base una fracción, por ejemplo, si tengo 5 medios elevado a la 3, sería repetir 3 veces el 5 medios. 5 medios por 5 medios por 5 medios. Sabemos que para hacer las operaciones con las fracciones, en la multiplicación se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces esto, repetir 3 veces el 5 medios, sería lo mismo que repetir 3 veces el 5 y 3 veces el 2. Y nos quedaría 125 octavos. 5 por 5 por 5 es lo mismo que 5 a la 3, que es lo mismo que 125. 5 por 5, 25, por 5, 125. 2 por 2 por 2 es lo mismo que 2 a la 3, que da 8. Ya lo habíamos hecho antes. Hacer esto, vamos a hacerlo con un colorcito, se llama aplicar propiedad distributiva. Propiedad distributiva. Y se puede aplicar cuando la base es una división como una fracción o si la base de la potencia es una multiplicación, también se puede.
no se puede aplicar si la base de la potencia es una suma o una resta. Solo se puede aplicar en la multiplicación y en la división. Como una fracción es una división, se puede aplicar. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, si tengo menos 3 cuartos elevado a la 2. Puedo aplicar la propiedad distributiva y directamente hacer menos 3 elevado a la 2 y 4 elevado a la 2. Menos 3 elevado a la 2 es repetir 2 veces el menos 3. Menos 3 por menos 3, 9 positivo. Hacer 4 a la 2 es repetir 2 veces el 4. 4 por 4 da 16. Y de esa forma resolvemos. Ahora, hay otras dos propiedades que vamos a ver que tienen que ver cuando estoy haciendo operaciones entre potencias, cuando estoy multiplicando o dividiendo potencias. Y ahora vamos a ver cómo se resuelven, qué es lo que me propone un poco el ejercicio 39. Si yo tengo, por ejemplo, 1/2 elevado a la 3 por 1/2 elevado a la 2. Vamos a hacer primero a pensarlo un poquito. 1/2 elevado a la 3 sería hacer 1/2 por 1/2 por 1/2, es decir, 3 veces el 1/2. Y 1/2 elevado a la 2 es multiplicar 2 veces el 1/2. Entre medio tengo una multiplicación también. Entonces, fíjense que en total estoy multiplicando 5 veces el 1/2. 1, 2, 3 por 1, 2. En total tengo el 1/2 elevado a la 5. Lo multipliqué 5 veces. Entonces decimos que cuando yo tengo dos potencias que tienen la misma base, eso es lo importante, que las dos tengan la misma base, y están multiplicando, se pueden transformar en una sola sumando los exponentes. Por esto que expliqué acá abajo en rosa. ¿Sí? Tener 3 veces el 1/2 y tener 2 veces el 1/2 hace que en total tengamos 5 veces el 1/2. Una vez que lo transformamos en una sola potencia, aplicamos la propiedad distributiva que aplicábamos recién y ya está. 1 a la 5 es 1, porque 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 las veces que quiera, siempre da 1. Y 2 a la 5 hay que hacer 2 por 2 queda 4, por 2 queda 8, por 2 queda 16, por 2 queda 32. Y ese es el resultado. Ahora, si en lugar de estar multiplicando estuviesen dividiendo, esto ocurre cuando estoy multiplicando. Entonces, si tienen la misma base y están multiplicando, se suman los exponentes, es decir, se transforma en una sola potencia sumando los exponentes. Ahora, si en lugar de estar multiplicando, esas dos potencias están dividiendo, es decir, tienen la misma base, pero están dividiendo, en ese caso restamos los exponentes, es decir, lo transformamos en una sola potencia con esa misma base que tienen las dos y restamos los exponentes. 3 menos 2 es menos 1. Así que me va a quedar 1/2 a la menos 1. Recordemos que el exponente negativo invierte la base, como dice acá.
El inverso de un medio es 2 enteros. Los números enteros abajo tienen un 1. Como ya apliqué el menos, ya no está. 2 a la 1 da 2. Y de esa forma resolvemos aplicando propiedades de potencia. Recuerden que para hacer esto de transformar dos potencias en una sola, tienen que tener la misma base. Y se puede solamente si las potencias están multiplicando o dividiendo. Lo mismo que la propiedad distributiva de la potencia. Se puede solamente si la base es una división o una multiplicación. Bien, esto respecto a las potencias. Ahora vamos con las raíces. Entonces, resulta que la raíz en realidad también es una potencia. Hasta ahora vimos qué pasaba si la potencia tenía exponente positivo, entero y positivo. Si tenía exponente negativo, ya vimos que daba vuelta. Si tenía exponente cero, también vimos. Ahora nos falta ver qué pasa si el exponente es una fracción. Entonces vamos a ver la relación entre potencia y raíz. En realidad, las raíces son potencias de exponente fraccionario. Es decir, por ejemplo, si yo tengo 4 elevado a la 1 medio, en el exponente tengo una fracción, es un exponente fraccionario. Eso se transforma o es una raíz. Se escribe así, el simbolito de raíz. El 4 va a ser el radicando, porque es la base. El denominador, que es el 2, va a ser el índice de la raíz. Y este 1, que es el numerador, va a quedar como exponente del 4. 4 a la 1 da 4. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Quiere decir entonces que 4 elevado a la 1 medio es 2. Recordemos, perdón, de esto me olvidé, algunas partecitas de la raíz. Ya les dije entonces, este numerito que está acá se llama índice. Y este numerito que está acá se llama radical o radicando. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Si tengo, por ejemplo, 27 a la 1 tercio, otra vez exponente fraccionario. Escribo el simbolito de raíz. El denominador, que en este caso es 3, va a ser el índice de la raíz. La base, que es el 27, va a ser el radical. Y el 1, que es el numerador de la fracción, queda como exponente. 27 elevado a la 1 es 27. Entonces me quedó raíz cúbica de 27, que es 3. ¿Sí? Recordemos que la raíz cúbica es buscar un número que multiplicado 3 veces de 27. 3 a la 3 da 27. Acá la raíz cuadrada de 4 es 2, porque 2 a la 2 da 4. Y así transformamos los exponentes fraccionarios en raíces. Y también se puede usar al revés la propiedad. Por ejemplo, si yo tengo una raíz que no la puedo resolver o que es difícil de resolver, la transformo.
O por ahí para aplicar propiedades. En el ejercicio 39, ahí en el 39C, tienen algunas raíces que si las transforman en exponentes fraccionarios, las pueden trabajar. Por ejemplo, tienen raíz de 3/5. La raíz cuando no tiene nada, acá tiene un 2. Entonces, la base de la potencia sería 3/5 elevado a la. Como el índice es 2, el denominador de la fracción va a ser 2. Y como el 3/5 no tiene nada, o sea, no está elevado a la nada, se considera que está elevado a la 1. Y entonces ahí me queda 3/5 a la 1/2. Pareciera que me compliqué en lugar de facilitar el ejercicio, pero escrito como potencia puedo aplicar las propiedades que aprendimos antes. Y escrito como raíz no las voy a poder aplicar. Entonces, transformar una raíz en potencia o una potencia en raíz va a depender si uso esta forma del número o esta forma del número del ejercicio que yo quiera resolver. Habrá ejercicios donde escrito de esta forma es más fácil de resolver y habrá ejercicios donde escrito de esta forma es más fácil de resolver. Las dos formas son equivalentes, es decir que valen lo mismo. Por lo tanto, usar una o la otra es exactamente igual. Voy a usar la que me convenga en ese ejercicio en particular. Bueno, otra propiedad que podemos aplicar de las raíces, igual que de las potencias, es la distributiva. Vamos a hacer algunos ejemplos también de eso. La propiedad distributiva, igual que en las potencias, solo se puede cuando el radical es una multiplicación o una división, igual que en la potencia. La potencia se podía solamente si la base es una multiplicación o una división. Ahora, la raíz, como es lo mismo que la potencia, se va a poder solo si el radical es una multiplicación, por ejemplo, 25 por 4, se puede separar en raíz cuadrada de 25 por raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 25 es 5, la raíz cuadrada de 4 ya vimos que era 2. 5 por 2 da 10. Y también se puede usar no solo cuando el radical es una multiplicación, sino también cuando el radical es una división. Por ejemplo, si tengo la raíz cuadrada de 9/16, se puede separar en raíz cuadrada de 9 y raíz cuadrada de 16. Recordemos que las fracciones son divisiones. La raíz cuadrada de 9 da 3 y la de 16 da 4. Lo que no se puede resolver son raíces de índice par, o sea, cuando el numerito que está acá es un número par, como el 2, y el radical es negativo. Ahí no está definido, lo van a aprender más adelante en la secundaria. Es otro conjunto numérico que nosotros todavía no vamos a estudiar. Esto por ahora no está definido. Radicales negativos y índices pares. Bueno, espero que este videito les haya sido útil. De a poquito voy a ir subiendo más explicaciones. Cualquier duda que ustedes tengan me pueden escribir y les armo rapidito un video.